No es necesario que pasen aquí al frente, ahí de pie. Pónganse de pie, vamos a orar por ellos y después inmediatamente estaremos pasando a sus clases. Vamos a orar. Padre, queremos poner en tus preciosas manos la vida de los pequeños que están aprendiendo, Señor, de tu palabra. Gracias porque hace ratito en la mañana yo escuchaba a uno de ellos cómo anhelaba tener su clase y te damos gracias, Señor, porque así es. Bendice a sus maestras y también a nosotros como iglesia, Señor, que podamos estar siempre orando por ellos y desde pequeños enseñándoles tus caminos. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pues damos el paso a los niños, pueden pasar al departamento infantil con sus maestras. Y ahí le vamos a encargar al hermano Jorge que le cierre un poquito para que se aísle un poco tanto para ellos como para nosotros, ¿verdad? Hermanos, estamos en el mes del hogar, estamos en mayo, el mes de la familia, el mes del hogar. En muchas iglesias presbiterianas, bautistas, metodistas y a lo mejor de algunas otras denominaciones toman el mes de mayo como el mes de la familia, como el mes del hogar. Y pues nosotros no somos la excepción. Esto es muy bonito, ¿verdad? Porque estamos tocando temas siempre que son referentes a la familia. Y a veces temas que no se tocan en otro tipo de cultos, ¿no? Y vamos a empezar, hermanos, con una serie, mes del hogar, mes de la familia. Y la serie se llama ¿Qué clase de hijos estamos criando? Porque en la Biblia nos dice allá en la carta a los Efesios que nosotros debemos criar a nuestros hijos en la amonestación y la disciplina del Señor. Y una de las ocasiones yo les decía que criar pues representa muchas cosas, significa muchas cosas. Porque criar no nomás es darle de comer al niño o proveerle. La crianza implica muchas cosas. Pero bueno, hoy no voy a hablar de eso, no voy a hablar de la crianza, ya hemos hablado acerca de eso. Pero sí vamos a ver qué clase de hijos estamos criando. Porque no le podemos echar la culpa al de la escuela, a los maestros, no le podemos echar la culpa a los compañeros. Yo he escuchado personas que dicen, no, es que mi hijo dice groserías porque se las escuchó allá en la escuela. No, pero a ver, pues no es la culpa de los de la escuela, la culpa es tuya porque no has supervisado. Eso significa la crianza. Entonces, hoy vamos a ver, el primer tema tiene que ver con algo que se llama ¿el qué? ¿El niño qué? Y aquí podemos ver esta imagen. Ahora, hermanos, si nos está fallando el cañón, si falla, no se preocupen, la predicación va a seguir y para eso tenemos nuestras Biblias, ahí las tenemos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema por eso. Vamos a darle uno más aquí y vamos a ver qué es un niño emperador. Dice ahí, ¿verdad? Se llama, incluso ya ahora, es un síndrome. Psicológicamente, psiquiátricamente, a través de la consejería, nos hemos dado cuenta que esto es un síndrome. Y así se le conoce, el síndrome del niño emperador o del niño tirano. Y dice ahí, ¿verdad? Se define a los niños y adolescentes que abusan de sus padres sin la menor conciencia. Miren, ven esta imagen, dice el dicho, ¿verdad? Que una imagen habla más que 1000 palabras. Y si ven, aquí está el niño, incluso se le ve más alto, así como es una imagen adrede, ¿no? ¿Y cómo están los papás, incluso la hermanita? ¿Cómo están ahí? No sé si ustedes han visto estos niños que les gritan. Ahora, usted puede decir es que mi niño no llega a estos extremos, es que mi hijo no llega a estos extremos. Pues no tiene que llegar a los extremos. Pero, por ejemplo, hay hijos que les gritan a los padres. Y fíjense, si esto no se corrige desde la infancia, vamos a llegar a la etapa ya adulta y vamos a ver a hijos que ahora regañan, gritan, maltratan a los padres. Y esto pasó desde aquí, desde la niñez. Exigen, insultan y hasta les pegan a los padres. ¿No se han fijado ustedes que a veces de chiquito están muy simpáticos, ¿no? Ay, mira, le dio una cachetada al papá. Ay, qué simpático, y hasta se le aplaude. Pero eso va creciendo, va generando situaciones, ¿verdad? Entonces este niño emperador o tirano es aquel que exige, grita, manda y ahora se pone en el lugar del padre, ¿no? Aún desde chiquititos. Bueno, vamos a ir viendo esta parte, ¿no? Ya nos queda claro entonces qué es el niño emperador. Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí que el problema es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no podemos decir es por esto nada más, sino que varios factores determinan este problema. Pero yo por lo menos aquí identifico 3. ¿El primero cuál es? Díganme cuál es el primero. Miren, yo he conocido muchos, de veras, en mi trayectoria como pastor, como cristiano, y en la vida misma he conocido mucha gente que por su trabajo está ausente.
Mamás que están ausentes, padres que están ausentes. Más se da en el caso de las madres que tienen que trabajar y están ausentes. Entonces, como están ausentes, lo que quieren hacer estas personas, estos padres, es darles a sus hijos, ¿qué? Todo, compensarlo, darles todo lo que les pidan. Entonces, en el tiempo que no estoy contigo, te lo compenso con tablets, te lo compenso con juguetes, con celulares, con todo lo que me pidas, con comida incluso, te lo voy a compensar. Porque sienten esos padres, sienten culpabilidad, remordimiento de conciencia porque no están con los hijos. Y esto de verdad yo lo he visto cualquier cantidad de veces. Esto es correcto, esto es cierto lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué se le da a entender al hijo cuando se le empieza a dar todo? Que él es el centro del universo, que él es el que más importa, que él es el Juan Camaney, desde chiquito, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, ese es el primer factor. Vamos a ver el segundo, que sería... Y miren, ¿se dan cuenta de esta imagen? Pobrecito niño, ¿no? Ahí está ahí con su osote y ahí... Y a veces los padres, cuando tenemos hijos únicos, queremos compensar de esa manera, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, les damos de todo, porque están solitos, ¿no? Y esto no pasa en todos los casos, porque el ser hijo único no tiene que ser señal de que vas a ser un hijo emperador. Vamos a ver la tercera causa. Ya les dije que es multifactorial. ¿Cuál es la tercera causa? Dice ahí. Y es que no le pase nada, ¿verdad? Y yo hasta me da risa porque, miren, van al pediatra y desde chiquitos ahí está la clave. El pediatra, no, es que tu hijo no puede comer esto, no puede comer aquello, no puede esto, no le des esto, no le des agua de no sé cuánto y hay que hervir el agua, hay que hacer. Y yo pienso y digo, ¿a nosotros qué nos pasó cuando tomábamos agua de la llave? No nos pasó nada, absolutamente nada. Ahora muchos dicen, a ver, que no coma esto hasta tal. A ver, hermanos, en los pueblos, yo lo he dicho hasta el cansancio, a los niños, a ver, les hacen una olla de frijoles, la tortillita la meten así en los frijoles y no les pasa nada. Pero nosotros nos hemos convertido en ¿qué? En padres sobreprotectores. Que no le vaya a pasar nada a mi princesa o a mi príncipe. Miren, tenemos la idea de la princesa de Disney, ¿no? Y ciertamente nuestras hijas y nuestros hijos son princesas y príncipes, pero son princesas de Dios. Y una princesa de Dios tiene que trabajar, tiene que hacer las cosas que a Dios le agrada. No son princesas de Disney. Pero esa es la imagen que nos están vendiendo, ¿no? Y entonces nosotros hacemos muy mal, hermanos, porque este es uno de los factores que hacen este tipo de niños, que nosotros les sobreprotegemos. Miren, yo tengo muchas cicatrices, pero me acuerdo de esta en particular. Aquí tengo una cicatriz en el dedo, aquí no se ve, pero tengo una cicatriz de acá. Y ya les he platicado que mi mamá me mandó por unas tortas de milanesa y yo fui corriendo porque íbamos a ver Combate. ¿Se acuerdan de esas series? No, esas sí eran series, hermanos. Esas sí eran en serio, esas eran series. Y fui corriendo porque se me iba a acabar la serie, ¿no? Ahí. Y esas no era que las podías ver en video o en YouTube, no. Ahí nada más era una vez a la semana. Y si te perdías el capítulo, ya te lo habías perdido. Y los jóvenes de ahora dicen, ¿de qué está hablando? No, pues ya podemos echar toda la temporada en un ratito. No, entonces me mandó mi mamá a comprar la torta y me mandó por una coca de esas de las de vidrio, que por cierto eran de 1,5 litros, creo, ¿no? De litro no me acuerdo, pero... Y que me caigo y me corté aquí, ¿no? Y ya ni vi Combate, ni me comí mi torta y me zumbó mi mamá. Todavía me metió una pela mi mamá. Y levántate, y órale. Y ahora no queremos que ni les dé el aire. Somos los culpables porque somos bien sobreprotectores. Vamos a darle, ya vimos que son las causas, más o menos. Ahora, ya vimos, es algo multifactorial, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Porque a nosotros los cristianos, ¿qué nos interesa? Porque la norma de fe y conducta de nosotros, ¿cuál es? No es Montessori, no es Freud, no es Skinner, no es Watson, no es el doctor Lamoglia, no es lo que digan en Venga la Alegría, ni en Hoy. A nosotros lo que nos interesa, ¿qué es? Lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y vamos a ver tres aspectos que yo quiero tratar, pues para no tener este problema en casa, ¿no? O si ya lo tenemos, poderlo resolver. Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta, hermanos, que lo tenemos en menor o en mayor medida.
Fíjense, lo primero entonces es que desde pequeños tengo que enseñarles ¿qué? Ahí dice arriba. Eso es lo primerito. Fíjense cómo dice Efesios 6, ya lo leímos, pero aquí está, vamos a volverlo a leer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Fíjense el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Fíjense, a ver, ahorita le leemos al tercero. Cuando yo no estoy educando a mis hijos para que me honren, yo mismo los estoy maldiciendo, porque nunca les va a ir bien en la vida. Ahí lo dice bien claro. Si un hijo no honra a su padre y a su madre, nunca le va a ir bien, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Para que qué? ¿Tú quieres que a tu hijo le vaya bien? Pues enséñalo que te honre y que honre a los mayores y que honre a los demás. Ahora sí, el versículo 3, ¿cómo dice? Ahí está. Entonces, lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos desde bien chiquititos es a honrar a los padres. Fíjense, aquí lo que significa, ya vimos en Efesios 1, Efesios 6 del 1 al 3, ¿qué significa honrar? Y aquí nos dicen, fíjense, bueno, 5 deditos nos dice que significa ¿qué? Valorar, apreciar, obedecer, respetar y estimar. Todo esto significa honrar al padre. Entonces yo tengo que enseñarle desde pequeño a mi hijo que tiene que honrar a los padres. Pero ahí es esas conductas, ¿no? Que si le enseñan al niño que le pega y se ríen todos, o que lo insulta al padre y se ríen todos, yo no le estoy enseñando a honrar a su padre y a su madre. Vamos a darle uno más acá y vamos a ver un poquito. Fíjense, a los hijos de los judíos, y digo esto porque estamos hablando, la Biblia se escribió y en un contexto judío-cristiano. Entonces, a los judíos desde chiquitos, a los niños judíos desde chiquitos, se les enseñaba precisamente que había una diferencia entre el papá, la mamá y el hijo. No somos iguales. Ay, pastor, ¿qué discriminador es usted o qué? Eso lo van a meter al bote por andar diciendo esas cosas. No, hermanos, eso, fíjense. Hoy, como yo les decía, las nuevas enseñanzas, por ahí alguien hablaba y decía, es que hoy se llama la enseñanza con respeto. Y está bien, yo no estoy en contra de eso, ni la palabra de Dios está en contra de eso. Pero ahora se dice, es que mi hija o mi hijo tiene que ser, dice aquí, mi mejor amigo. Eso es completamente incorrecto. Así que si usted está anhelando y diciendo, es que yo quiero que mi hijo sea mi mejor amigo, está mal. Que mi hija sea mi mejor amiga, está incorrecto. Fíjense, yo voy a ir, por cierto, les aviso, ¿verdad? No voy a estar el próximo domingo, voy a ir a Oaxaca, me invitaron a unas conferencias, y precisamente una de las cosas de las que voy a hablar, a ustedes les voy a dar una primicia, a ustedes no les va a cobrar nada, es una primicia. Fíjense bien, hermanos. La Biblia habla del buen pastor, y dice que el buen pastor, ¿por dónde entra al redil? Por la puerta. Por la puerta, entra por la puerta, y dice, los salteadores, los que no son los pastores, ¿por dónde entran? Ahora sí que se brincan las trancas. ¿Cómo voy a llegar yo al corazón de mis hijos? Porque lo que voy a predicar allá es eso. Vamos a pastorear a nuestros hijos. ¿Cómo voy a llegar yo al corazón de mis hijos? ¿De la manera qué? Por la manera correcta y adecuada. No es a través de hacerme su amigo. Es a través de que yo doble la rodilla por él y que esté intercediendo por él y que le enseñe los valores de Dios. No que se haga mi amigo, porque a un amigo le puede faltar el respeto. ¿No es cierto? Pero eso nos han enseñado hoy y muchas veces nosotros no lo hemos creído. Ahora, sí son nuestros iguales en el sentido de que somos seres humanos y los derechos humanos y todo eso, pero debemos enseñarles a nuestros hijos que hay jerarquías. No es lo mismo el papá que el hijo, porque ahí entra la cuestión del respeto, hermanos. Pero las nuevas corrientes que dicen, no, mira, no le enseñes eso porque lo vas a traumar, y por eso el chamaquito desde pequeño es bien grosero, falta de respeto, le jala los pelos al papá, si es que tiene, ¿verdad? En mi caso no se puede, pero bueno. Vamos a darle uno más aquí.
Los padres, hermanos, nos guste o no, somos la primera imagen de, ¿qué dice ahí? Autoridad. Somos la primera imagen de autoridad. Si me faltan al respeto a mí como padre, se la van a faltar al maestro, se la van a faltar a su patrón, se la van a faltar al policía. Y usted me va a decir, entonces nuestros hijos se tienen que sujetar siempre. Sí, hermanos, porque nosotros vivimos en una sociedad que tiene leyes. Y no podemos vivir en anarquía. Si yo no respeto al maestro... Ahora, vamos a entrar, ¿verdad? Antes, ustedes saben, el mismo papá llegaba y le decía al maestro, si se porta mal, déle sus marazos, déle su reglazo, déle su coco, yo le autorizo. No, ahora, y todos los chamacos llevan sus celulares, ¿no es cierto? Y si el maestro se quiere propasar, pues todos le filman ahí al maestro y le suben ahí y se lo acaban al maestro, ¿no? No estoy hablando de que esté bien la violencia, lo que estoy diciendo es que nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos a respetar a la autoridad. Y ya vimos lo que es el respeto, ¿no? Saber de que no debemos ser groseros, no debemos propasarnos en ninguna área. Los padres son sagrados en ese sentido. Son sagrados. Cuando yo llegué a este pueblo hace años, a mí como me gustaba en la iglesia, hay una iglesia allí en San Pablo, una iglesia presbiteriana también, se llama Resurrección en Cristo, es una iglesia hermana, y yo fui obrero ahí, y cómo me gustaba ver que ahí tienen su consistorio, es una iglesia, y había como 4 o 5 ancianos de iglesia, no de edad, sino de los que gobernaban a la iglesia, y había como 3 que eran hermanos, y el papá era diácono, o sea que digamos que en jerarquía el papá era inferior porque era diácono, entre comillas, y los hijos llegaban y se le cuadraban al papá y le besaban la mano, y yo decía, qué bonito, ¿no? Que no se pierda esa costumbre, porque eso me está indicando que hay un ¿qué? Hay un respeto, un honor para las personas mayores, para los padres. No somos iguales. No somos iguales. Grábense eso en la mente. Y no somos iguales, ya lo estoy diciendo, no en el sentido de los derechos humanos, sino en el sentido de jerarquía, porque Dios nos dio una responsabilidad a nosotros como padres, no a los hijos. ¿Correcto? Bueno, vamos a darle aquí. Entonces, primer cosa que ya vimos, ¿qué debemos enseñarles a nuestros hijos? Que respeten a las autoridades, que respeten desde chiquitos. Miren, yo puedo decirles algo, de verdad se los puedo decir. Mis hijas son las dos, desde chiquitas yo les enseñé. Oye, que Raúl, no es Raúl, es el hermano Raúl. Y ustedes de veras, allí en mi casa, aunque no estén presentes los hermanos, siempre se dirigen, mamá, y es que el hermano, y es que respeten, deben respetar. ¿Se acuerdan ustedes que ahora en las predicaciones que hablaba yo acerca de los pastores, auxilio, soy pastor, decía, ¿verdad?, de una muchacha que a mí, como hijo, de veras, nada más de escucharla, nada más siento que me jalan los cabellos que no tengo, en serio, de verdad. Se acercó al pastor y le dijo así, oye, te voy a pedir que por favor ya no prediques tan largo. Dijiste, escuincla, ¿quién le enseñó que le podía hablar así al pastor? Pues claro, ¿quién le enseñó? Seguramente que esa chamaca tampoco respeta a sus padres, ni respeta a los maestros, ni respeta a nadie. Bueno, es la primera cosa, hay que enseñarles a respetar. Segunda cosa que hay que enseñarles, aquí dice, ¿qué es? O que tenemos que hacer, mejor dicho, nosotros, que tenemos que hacer con ellos. ¿No qué? Miren lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya habla de esto. Vamos a leer este versículo, Proverbios 29:15, en 2 versiones diferentes. ¿Cómo dice ahí la primera? ¿Cómo dice? La disciplina hace al hijo entendido, pero el hijo consentido es una vergüenza para su madre. Ahí dice el hijo consentido, ¿qué? Es una vergüenza. Ahora, no está hablando la Biblia de que, no lo voy a consentir, todo lo voy a acabar a palos. No, ahí habla de la ¿qué? Disciplina. La vara de la disciplina. Puede ser una nalgada, puedes tener ahí una vara para darle. El doctor James Dobson, que es una autoridad en los Estados Unidos, que habla mucho acerca de la educación de los hijos, las hijas, tiene varios libros, uno para cómo educar a los varones, cómo educar a las mujeres, y él decía, por ejemplo, que él corregía a sus hijos de aquí del cuello. Cuando hacían algo así, nada más les daban así una tabascada en el cuello, y así. Ahora, la vara tiene que ir siendo diferente, eso es cuando están chiquitos, pero cuando van siendo adolescentes hay otras maneras de darles vara. Ahí puede ser prohibiciones,
cortarle ciertas cosas, pero tiene que haber una disciplina y tiene que haber una corrección. Ahora vamos a ver cómo dice esta versión, la 60. La vara y la corrección dan sabiduría. Cuando habla de muchacho y cuando habla del hijo, usa la palabra hebrea na'ar, esa palabra que tiene que ver con el muchacho. Y entonces esa palabra está describiendo a una persona desde niño hasta la adolescencia. ¿Cuándo le tengo que enseñar yo esa disciplina? En esa etapa, desde niños hasta la adolescencia, porque después ya no vas a poder. Quien te los va a corregir va a ser la autoridad. Entonces, un chamaco consentido avergonzará a quién? Y a su padre también, no, aquí nada más con ahí la mamá, pero avergonzará a todos. Ahora vamos a darle uno más. Fíjense, ¿qué es consentirlos? Aquí vamos a ver varios aspectos, ya mencioné algunos, pero quiero aquí irme pues más poquito a poco. Comprarles todo lo que tú no tuviste. Yo me he dado cuenta, hermanos, pues lo he visto con familia cercana, con hermanos, que muchas veces yo no tuve una pista eléctrica, una escaléctrica. ¿Se acuerdan de eso? Los que, y eran carísimas. Y yo anhelaba tener una pista, pero nunca pude tener una. Pero ahora que ya tengo, bueno, tampoco, ¿verdad? Pero digo, más estoy poniendo un ejemplo. Entonces, le voy a comprar su pista a mi hijo. Pero en realidad la pista no es para el hijo, es para mí. Y entonces le empiezo a comprar todo lo que me pide, ¿no? Celulares, juguetes. De verdad, yo he entrado a cuartos de niños que no, de veras está lleno, pero atiborrado de juguetes. Carritos, carrotes, y de veras esto que pasa en los anuncios, sí es cierto, me ha tocado verlo también. Ni le hacen caso a los cochinos juguetes y andan jugando con una caja. Eso es cierto. Pero esa es una de las cosas de consentirlos. No negarles nada. Todo lo que me piden, todo les doy. Hacer todo lo que ellos quieren. Dame, hazme. La vida no es así. La vida no es así. Yo le doy gracias a Dios por la mamá que me tocó, porque desde los 13 años me enseñó a trabajar. Fíjense, ella trabajaba en una oficina, me puso de office boy ahí en la oficina, y yo tenía que llegar antes que ella a limpiar las oficinas y tenía que ir a traerles todo lo que me pedían ahí. Yo no sé si a ella le dolía verme así, yo no sé, nunca me he preguntado eso. Pero yo le doy gracias a Dios porque me enseñó a trabajar, porque no me dio todo lo que yo quería, ni podía. Pero hay gente que puede. Miren, ¿saben ustedes? Por ejemplo, Steve Jobs, ese hombre el que creó Apple, que ya murió. Él jamás, vean sus biografías, vean la película, nunca le dio a sus hijos tablets ni les dio teléfonos. ¿Ustedes creen que tenía el dinero para hacerlo? Pero no se los dio porque sabía que les iba a echar a perder. Y hoy la nueva tendencia entre los ricos es esa, que los hijos trabajen y se ganen lo suyo. Porque de lo contrario los estoy enseñando a ser ¿qué? Inútiles, consentidos. Vamos a darle uno más. Evitarles todos los sufrimientos, que no sufra mi hijo nada, ¿no? Fíjense cómo allí en la escuela donde iban mis hijas había una familia que llevaba a sus niños, eran 3 niños, y tenían una muchacha que la mamá y el papá trabajaban, entonces la muchacha los iba a dejar y la muchacha los iba a recoger. Fíjense cómo a tal grado que cuando la muchacha los iba a recoger, les cargaba las mochilas a los 3. Ya iba la pobre con las 3 mochilotas. Y los niños, porque seguramente esa era una orden de quién. Que no vayan a cargar la mochila. Pues si es de ellos, la mochila. A la universidad les vas a llevar también a la muchacha que les siga cargando la mochila. Entonces, esa parte, hermanos, no hay que evitarles el sufrimiento. A veces nuestros hijos tienen que sufrir. Ahora, no se trata tampoco de que a fuerza sufran, ¿no? Pero cuando se pueda, hay que evitarles ese sufrimiento. Fíjense, ya vimos las lágrimas, ahora que hablábamos acerca de la serie de las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran. Las lágrimas generan endorfinas, las endorfinas generan bienestar. Por eso cuando te dan una pela, yo lo he dicho hasta el cansancio, hasta te duermes, ¿no?
Y ya te levantas y hasta te sientes mejor, ¿no? A veces hace falta el llanto, ¿no? No hay que evitarles el llanto a nuestros hijos. Aguantarles las rabietas. No, ay, nada más estoy pensando en esos chamacos que van en los camiones. Y me quiero ver en buena onda, en los camiones, nada más voy a decir así. Para no decir que aquí, pero en los camiones. Que hasta te dan ganas de pararte y decirle, señora, dígale algo a su hijo, haga algo. A veces por la pena. Lloran y lloran los chamacos. Y me acuerdo otra vez allí en el colegio de mis hijas, estaba ahí esperándolas, había una tiendita ahí cerca, yo conocía al dependiente, la tienda era cristiano, platicaba ahí con él. Llegó una señora con su chiquito como de 4 años, iba en el kinder preescolar, y llegó el niño, no me acuerdo qué le pedía, creo que un huevo kinder, no me acuerdo qué cosa le pedía, y estaba ahí, y no te lo voy a comprar, y no te lo voy a comprar, no les miento, 10 minutos por ahí así, hasta le conté el tiempo. Y el chamaco empezó ahí, ¿y qué creen que pasó? Eso es consentirlos, hacerles creer que se merecen todo. ¿Sabes? La teología bíblica nos dice que nosotros somos inmerecedores. Entonces, desde pequeños tú tienes que decirles a tus hijos, ¿ustedes no se merecen todo? Son inmerecedores. Pero muchos padres... Fíjense, aquí precisamente para que no se me olvidara, mi hija acaba de ir, la grande acaba de ir a un campamento como confidente, bueno, fueron varios, ¿verdad? Pero fue ella, le invitaron a su esposo y a ella a ese campamento aquí en Montesur, apenas fue. Y entonces, uno de los grupos en los que le tocó a ella, estaba una niñita que nosotros conocemos desde chiquita, yo la conocí antes, cuando estaba en el vientre de su madre, pues, a la chamaquita. Ahora ya tiene como 12 años, me parece que tiene. Y entonces, pues la chamaquita era un higadito, ¿no? Y entonces no se quería comer lo que estaban dando allí en el campamento. Y entonces, ¿qué creen que les dijo? Miren, mi mamá me dejó su tarjeta. Yo no voy a comer eso, yo voy a ir a comer allá. Ahí saben que allí en Montesur hay donde comer. ¿Qué mensaje le estoy mandando, amigo? Si hago eso, ¿qué mensaje le estoy mandando? ¿Qué les qué? Se lo merece todo. Y no es así, porque las cosas hay que ganárselas. No nomás has de merecer y ya. Ahora, imagínense, esa niñita, un higadito, ¿verdad? Ustedes ya saben lo que significa eso de higadito. A ver, vamos a darle uno más. ¿Por qué dice el versículo que no debemos nosotros consentirles? Ábranlo, Proverbios 29:15. Hagan algo. Proverbios 29:15, ¿cómo dice? No le quites aquí, hermano. A ver, ¿cómo dice Proverbios 29:15? Léanlo. Pero sancionan enseñan al sabio, pero el que es malcriado solo avergüenza a su madre. Esa es otra versión. El que es malcriado, fíjense ahí, me gusta esta versión. Ahí consentido, malcriado es lo mismo. ¿Avergonzará a quién? A su madre. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que te hará pasar vergüenzas y sufrimientos? Porque primero, la gente va a hablar de ti y tú vas a decir, a mí qué me importa lo que diga la gente. Y así hay gente pachorruda, Hay mamás que el hijo le puede pasar por encima, por acá abajo, no pasa nada. Pero la gente sí va a hablar mal de ti, la gente va a decir, mira qué mamá tan consentidora, mira es una pachorruda, es una fodonga, no les enseña, van a hablar mal de ti. Bueno, a lo mejor eso no te interesa, pero te avergonzará porque no sabrá someterse a quién. Y eso le va a causar problemas. Te van a llamar de la escuela, ¿por qué? Porque no has sometido a tu hijo a la autoridad, porque no tiene disciplina. Es un consentido, malcriado, como acabamos de leer en esa versión. Pero sobre todo sufrirás cuando lo veas fracasar en todo. Un niño así será un adulto problema. ¿Por qué creen que hay? Y eso lo vamos a ver. Dentro de 15 días vamos a hablar de los hijos ninis, de 40 años, 30 años, y siguen en la casa con 2, 3 divorcios y no han podido resolver su situación emocional. ¿Por qué? Porque desde chicos les dijeron que ellos eran los meros. Y el papá lo sigue manteniendo ahí en la casa, la mamá lo sigue sosteniendo ahí en la casa. Pero ¿tú crees que eso no le duele al padre? Cuando un hijo fracasa, ¿a quién le duele más? Te avergonzará, sentirás vergüenza. Dirás, ese es el trabajo que yo hice, a mí me tocaba, no a las maestras, no al gobierno, a mí me tocaba y no lo supe hacer y me va a avergonzar, sobre todo delante de Dios. Decirle, Señor, yo no supe
tú me diste estas personas, estos niños, para que los educara y no supe cómo hacerle. Eso me va a avergonzar. Pero vamos a ver la tercera cosa. Les dije que íbamos a ver 3 cosas. ¿Cuál es la tercera cosa que nos recomienda la Biblia? Ahí está. Ay, hijo, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Vamos a ver cómo dice Proverbios 23, 13, 14 al 15. ¿Cómo dice ahí? No lo uses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. A ver, si le das un barazo, ¿le va a pasar algo? No. Lo vas a traumar. Es que, ¿quién creó la familia? ¿La creó Freud? ¿La creó Skinner? ¿La creó Watson? ¿Quién creó la familia? Y este es un consejo de Dios, hermanos. Pero hay gente que le cree más a los psicólogos modernos que a Dios mismo. Dice, si le das con... Ahora, no está diciendo si le das con el alambre, si le das un palazo, si le das con la... No, si le das un barazo, no le va a pasar nada. Nada le va a pasar, le hace falta. A veces hasta lo está requiriendo. Yo me acuerdo mucho de un dentista que me decía, aquí hay dentistas, pero ese dentista me decía, usted cepíllese los dientes bien, así como deben cepillarse. Y si le sale sangre de las encías, no importa, sus encías lo están pidiendo. Y muchos hijos están pidiendo la corrección a gritos, la disciplina la están pidiendo a gritos. No estoy hablando de violencia intrafamiliar, ojo. Ahí dice ahí entonces, ahora sí el 14. Lo castigarás con vara y librarás tu alma del Seol. Hijo Mío, si tu corazón fuera sabio, también se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tú ahí dice, cuando un hijo es un hijo que es obediente, que es un hijo que respeta, que uno se alegra. Y uno conoce hijos así, muchachos así, que saludan a todos, que son buenas personas. Entonces uno dice, ay, mira, me alegra el corazón. Me alegra el corazón. Pero entonces ahí dice, no rehuses corregir al muchacho. Vamos a darle, mira, aquí antes. Poner límites no te hace una ¿qué? mala persona. Al contrario. Al contrario. Te hace una buena persona. Vamos a darle una más. Y vamos a ver aquí. Corregir, ¿es qué? Hacer cambiar una conducta. Entonces, cuando yo le doy un balazo a mi chamaco, o cuando yo le estoy corrigiendo en algo, no le estoy pegando porque tengo coraje. A eso sí está mal. Pegarle a tu hijo, disciplinar a tu hijo porque tú estás enojado, eso sí está mal. Eso no debe ser así. Si yo voy a corregir, llámese al chiquito, al adolescente, si está chiquito yo me voy a bajar a su nivel y le voy a decir, hijo, ¿por qué te di una nalgada? ¿Por qué? Y a lo mejor el chamaquito va a decir, ¿por qué eres bien mala, no? No, te di una nalgada porque la conducta que hiciste no fue correcta. Quiero cambiar conductas. Para eso es la corrección. La corrección es que yo quiero cambiar ¿qué? Se le disciplina con vara, no por coraje, no por enojo, sino para corregirlo. Para eso es la corrección. Muy bien, estamos hablando de límites, vamos a darle uno más. Se le tiene que enseñar a tener límites. Fíjense, esto lo puse ahí, dice la pedagoga Montse Domenech, que tiene varios libros al respecto. Fíjense lo que dice, está entrecomillado. Los límites, ¿qué dice ahí? Ay. Si yo le pongo límites a mi hijo, le va a dar seguridad en su corazón. Y eso lo dice la Biblia, lo dice la carta a los Hebreos. Dice que cuando nosotros corregimos o no corregimos a nuestros hijos, o si Dios no nos corrigiera a nosotros, es como si fuéramos bastardos. No me interesa corregirte porque eres un bastardo, no eres ni mi hijo. Que te vaya en la vida, no, por eso ni te corrijo ni te digo nada. No, porque amo a mi hijo, porque no es un bastardo, porque le quiero enseñar lo que Dios quiere, los límites de Dios, lo corrijo y le hace falta, a nosotros nos hace falta que nos corrijan. Y ahí mismo en Hebreos dice, a la verdad a nadie le gusta la disciplina. Y dice ahí, nosotros cuando nuestros padres nos corregían, nos venerábamos. Sí, cuando nos han corregido, yo de veras, mi mamá fue muy pegalona, en serio. Pero ahora de veras le doy gracias a Dios. Digo, le hubiera bajado 2 rayitas, no hubiera estado mal, ¿no? Pero le doy gracias a Dios. De verdad. Gracias a Dios por mi mamá. Y la recuerdo con mucho cariño. Porque así como me corregía, se partió el lomo, madre soltera, para sacarnos adelante. Y dice así la Biblia,
a sus padres que los corregían, los veneraban, porque los hijos necesitan, y entonces cuando tú les pones límites, eso les da seguridad en su corazón, en su vida, porque saben que hay alguien que les está marcando el lineamiento, que les está diciendo por dónde. No hay que les dejan que haga lo que se les pegue la gana, ¿no? Vamos a darle uno más acá. Ahora, ¿qué hacer para ponerles límites? ¿O qué significa eso de ponerles límites? Primero, ahí dice, tenemos que enseñarles a qué. A ganarse las cosas. Eso es bien importante. Desde chiquitos, a ver, ayúdame, hijo. A ver, vamos a separar frijoles. Sepárate los frijoles. O ayúdame a cortarles el rabito a los ejotes. Ahí siéntate y ayúdame. Yo creo que por eso me vino el amor a la cocina, porque mi bisabuela desde chico me pone, a ver, y vas a cortar las zanahorias y... Tenemos en su nivel a ganarse las cosas. ¿Qué es que quiero en la última tablet, en el último? Chambea. Ahora ya te dan tu beca, vele ahorrando de tu beca. Gánate las cosas. Yo celebro cuando veo que hay chamacos que lo sacan a vender allá, ponen su puestecito, órale, a vender peras y vender, no sé, aquí hay tanta cosa que vender. Pues porque no nos vendan a nosotros todos también, ¿verdad? Pero hay que ponerlos a trabajar. Eso de los berrinches, hermanos, no le hagas caso. Yo voy a decir algo así. Mis hijas cuando estaban chiquitas teníamos un corralito. Y los lunes me tocaba, era mi día de descanso. Los pastores somos como los albañiles, el lunes es nuestro día de descanso. Entonces, era mi descanso, pero en el trabajo, pero en la casa yo tenía que venir a hacer el quehacer y hacer la comida y todo eso. Entonces, en su tiempo, cada una de mis hijas tuvimos el corralito ese, y entonces yo les cambiaba, les daba de su comidita, su biberón, y estaba chillando, y lo único que quería era molarme, no dejarme hacer mi quehacer. Yo la dejaba que chillara, ahí le ponía sus juguetitos, y, ay, que chilla. Ahora sí que como dice el que chille. Se quedaba bien dormida, hasta una vez le quedó un cubito aquí, así que ya, aquí le quedó marcado. Porque si tú le enseñas a tu hijo que tú reaccionas a todos los berrinches que hace, pues te va a acostumbrar a qué. Puro berrinche. Y le saco a mi mamá, ¿no? Y hay unos de 40 años que le hacen berrinche y le siguen sacando a la mamá. Esto es básico. A pedir todo, por favor, y ser agradecidos, a ser acomedidos. Y eso les va a abrir puertas. Ustedes no tienen idea cómo me ha abierto puertas a mí. Fui a Tapachula, estuve en casa de unos hermanos. A lo mejor me va a escuchar el hermano, porque sí escucha las predicaciones. Estuve en su casa, una casa muy bonita, un hermano muy lindo. Tiene una habitación especial para invitados. Y pues yo iba como invitado allá a predicar. Incluso estaba como candidato para ser pastor de esa iglesia. Y el hermano me tuvo tanta confianza, yo le empecé a platicar que hacía de comer, que un día me dice la hermana, pastor, dice, a mí no me sale el arroz. ¿Podría usted hacer el arroz? Sí, cómo no, esta es mi especialidad. Agarré y hice el arrocito, no, me quedó de lujo. Y la hermana que dice, lo que usted hace el arroz, güey, fue a traer, y nos hizo unos camarones, no, una cosa chulada. Y yo tengo las puertas abiertas en ese hogar, ¿por qué, hermanos? Enséñale a tu hijo eso. Enséñale a tu hijo que no sea una carga, que agradezca, que pida por favor todo y a todos. Ya vamos a hablar de los hijos antisociales, ¿no? Ahora ya los hijos que no escuchan y te saludan. Eso es culpa tuya, porque tú debes decirle, tienes que saludar a todo el mundo. Desde chiquito saluda a todo el mundo, respeta a todo el mundo. ¿A qué dice aquí? ¿A respetar quién? Hay que respetar a la autoridad. Desde chiquito hay que enseñarles. Ahora, no estoy diciendo, porque ahora el papá no, si la maestra se quiere propasar contigo, está bien, yo entiendo esos límites, ¿no? Hoy ya no se usa eso, que el maestro te agarrara un barazo, ni un cocotazo, ya no se usa eso, está bien. Pero enséñale a tu hijo que tu maestra, o su maestra, es su ¿qué? Su autoridad.
Que el pastor aquí en la iglesia es su autoridad. Porque esto hará, y quiero, si te puedes regresar, hermano, por favor, regrésate, si me haces favor. Otro más, regrésate, otro más, otro. Ahí. Fíjense qué diferencia. No rehuses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no le va a pasar nada. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, lo librarás de muchas cosas, hasta del infierno lo vas a librar. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí, ¿me qué? ¿Qué diferencia? Porque al que no es corregido, avergüenza, al que es consentido, te va a avergonzar. Pero al que le pones límites, al que realmente le estás enseñando las cosas desde pequeño, te va a alegrar el corazón. Te va a alegrar el corazón. Esos muchachos que saludan, que son bien respetuosos, esos muchachos que son bien acomedidos, ¿qué le ayudo, pastor? Y están trabajando en la iglesia. Hasta uno dice, no, hombre, cómo me gustaría que todos los chamacos fueran como este. Y el papá, aunque no lo diga, ¿qué cosa? Uno dice, gracias a Dios. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios. Viejo, quién sabe qué, viejo ignorante. Pues sí, porque tú lo enseñaste desde chiquito. No pusiste límites. Por eso es un emperador, es un tirano y te hace como quiere. Y cuando sea grande, va a seguir haciéndolo. Vamos a terminar con esto. Porque si haces esto, lo librarás de muchas cosas, de ser reprendido por otros, de ser un criminal. Por allá hay en internet, ustedes búsquenle 10 algo así, o cosas, o 10 maneras de hacer a tu hijo un delincuente. Por ahí búsquenlo. Y una de ellas es consentirlo. Entonces, yo voy a librar a mi hijo de muchas cosas. Y lo voy a hacer realmente una persona de bien. Fíjense, conclusión. Nos hemos dado muchos derechos a los hijos, que qué bueno, eso es bueno, porque antes pues no había esos derechos, pero no les hemos trasladado deberes. Eso es lo más tremendo, ¿no? Hemos perdido el principio de autoridad. Hemos querido ser amigos de nuestros hijos y eso es incorrecto. Yo les digo a mis hijas, en mi casa sabíamos quién era la autoridad. Yo se los he dicho muchas veces, mi mamá solamente nos volteaba a ver. Estábamos en una casa y estábamos metiéndonos en lo que no nos importaba, nada más con la pura mirada. Nos volteaba a ver. Y haga de cuenta que con la mirada, así como control remoto, nos sentábamos con la pura mirada. ¿Eso era qué? Autoridad. Hoy se burla. Ya te dije, y te voy a pegar, y te voy a dar, y no le... ¿Qué dice el chamaco? Ay, loca mi jefa. Hermanos, ¿qué clase de hijos estamos criando? No le eches la culpa a los demás. Tú tienes la culpa porque la responsabilidad ¿de quién es? Ahí está, hermanos. Primero de la serie, el niño emperador. Siguiente semana, nuestro hermano Elías predicará un tema también similar. Y en 15 días hablaremos de los hijos nini y en 20 y tantos días o 21 días hablaremos de los hijos antisociales. Y acuérdense, también esta semana comenzamos con los consejos de bolsillo para la familia, que van a ser mensajes entre 5 y 8 minutos que tienen que ver con cosas prácticas para tu familia. Dios bendiga su palabra, hermanos. Seguimos con el orden de culto.